De las sociedades de la información a las sociedades del conocimiento. El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La Sociedad Mundial de la Información, en gestación, solo cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos y sobre todo para los países menos adelantados. Para lograrlo, dos desafíos planteados por la revolución de la información revisten una importancia particular: el acceso a la información para todos y el futuro de la libertad de expresión. En efecto, cabe preguntarse si la desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras de la información no pone en tela de juicio el carácter mundial de la sociedad de la información. Además, ¿cómo se puede hablar de sociedad mundial de la información cuando la libre circulación de información se ve obstaculizada o cuando la propia información es objeto de censuras y manipulaciones? Las sociedades del conocimiento, fuentes de desarrollo. Un elemento central de las sociedades del conocimiento es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas de crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación. Tal como la UNESCO puso de relieve en la primera parte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la noción de sociedades del conocimiento es más enriquecedora y promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y capacidad de conexión que a menudo constituyen un elemento central en los debates sobre la sociedad de la información. Las cuestiones relativas a la tecnología y la capacidad de conexión hacen hincapié en las infraestructuras y la gobernanza del universo de las redes. Aunque revisten una importancia fundamental evidente, no deberían considerarse como un fin en sí mismas. En otras palabras, la sociedad mundial de la información solo cobra sentido si propicia el desarrollo de sociedades del conocimiento y se asigna como finalidad ir hacia un desarrollo del ser humano basado en los derechos de éste. Este objetivo es fundamental porque la tercera revolución industrial, la de las nuevas tecnologías, y la nueva fase de mundialización que la acompaña han modificado radicalmente numerosos puntos de referencia y aumentado las brechas existentes entre ricos y pobres, entre países industrializados y países en desarrollo, e incluso entre los ciudadanos de un mismo país. La UNESCO estima que la edificación de las sociedades del conocimiento es la que abre camino a la humanización del proceso de mundialización. La importancia de los derechos humanos en las sociedades del conocimiento. El enfoque basado en el desarrollo humano y la autonomía, que es un elemento central de la noción de sociedades del conocimiento, debería permitir una mejor puesta en práctica de los derechos universales y las libertades fundamentales, mejorando al mismo tiempo la eficacia de la lucha contra la pobreza y de las políticas de desarrollo. El auge de las sociedades del conocimiento exige que se anuden nuevos vínculos entre el conocimiento y el desarrollo, ya que el conocimiento es tanto un instrumento para satisfacer las necesidades económicas como un componente pleno del desarrollo. La dinámica política, económica y social subyacente al desarrollo de las sociedades del conocimiento pone de manifiesto la íntima relación que existe entre la lucha contra la pobreza y la promoción de las libertades civiles y políticas. En las sociedades del conocimiento emergentes, no cabe contentarse con proponer algunas reformas para reducir la desigualdad de acceso a la sociedad mundial de la información y luchar contra las disparidades económicas y educativas subyacentes. Es necesario también que en sus principios constitutivos figuren en primer plano la salvaguarda y promoción de los derechos y libertades proclamados por los instrumentos internacionales universales relativos a los derechos humanos,
entre los que figuran en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los dos pactos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En efecto, el conocimiento y la educación constituyen las garantías más sólidas de los derechos. El adagio, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, no solo impone a cada uno el deber de conocer sus derechos y obligaciones, sino que recuerda también la estrecha relación que existe entre el reconocimiento de un derecho y el conocimiento de éste. Los derechos, así como los principios éticos, éticos en los que se basan, deben primero conocerse para poder ser luego reivindicados y reconocidos. Además, el saber, el pensamiento y la conciencia son elementos constitutivos de la dignidad específica del ser humano, que hace de éste un sujeto de derecho. En la Constitución de la UNESCO se recuerda este vínculo entre la dignidad humana y la difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Los derechos y libertades fundamentales son y serán un elemento esencial de las sociedades del conocimiento. Tal como la UNESCO ha reiterado durante los preparativos de la Cumbre Mundial sobre las Sociedades de Información, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para edificar sociedades del conocimiento debe orientarse hacia el desarrollo del ser humano basado en los derechos de éste. Libertad de expresión y autonomía. Entre todos los derechos fundamentales es necesario poner de relieve la importancia especial que reviste la libertad de expresión, postulado fundamental en el que se descansan las sociedades del conocimiento. En la Resolución 59, adoptada en 1946, en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dice que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y piedra toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas. Este principio se proclama también en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en estos términos: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Además, este derecho está garantizado por un tratado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19 está redactado en términos casi análogos. El desarrollo de una sociedad mundial plenamente y sin limitaciones de frontera, tal como se proclama en la Declaración, en efecto, la libertad de expresión es la condición del objetivo de autonomía anteriormente mencionado. El ejercicio de esta exige una observancia estricta de los derechos cuyo progreso ha de acompañar la expansión de las nuevas tecnologías, ausencia de censura o control de la información, libre circulación de los datos e informaciones, pluralismo de los media y libertad de prensa. También exige que se garanticen los derechos fundamentales de los individuos, por ser los únicos que pueden asegurar la libre participación de estos en las sociedades del saber, libertad de opinión y expresión. En las sociedades en que la información tiene una importancia estratégica, el desarrollo de la libertad de expresión puede propiciar la difusión de normas y principios deontológicos que garantizarán la calidad de la información que circula. Hacer hincapié en la libertad de expresión supone respetar la libertad indispensable para llevar a cabo investigaciones científicas y actividades creativas, tal como se proclama en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para construir auténticas sociedades del conocimiento, no cabe limitarse a la libre circulación de las informaciones, ya que éstas han de ser objeto de intercambio, confrontación, crítica, evaluación y reflexión con el aporte de la investigación científica y filosófica. Si se aspira a que todos estén en condiciones de producir nuevos conocimientos a partir de los flujos de información. Si se
respetan plenamente la libertad de expresión y la libertad de investigación científica y de creación, permiten construir auténticas sociedades del conocimiento gracias al desarrollo de una sociedad mundial de la información. Hacer hincapié en la libertad de expresión equivale a destacar el espíritu de apertura y diálogo que debe presidir las relaciones entre individuos y grupos sociales dentro de las sociedades del conocimiento. Sin libertad de expresión, no hay intercambios ni debates públicos. La libertad de expresión es la garantía de la vitalidad de los vínculos que unen a los individuos en una sociedad determinada. Sin libertad de expresión, los conocimientos pueden existir, pero no se dará un aprovechamiento compartido de los mismos, ni tampoco existirá una sociedad del conocimiento. Libertad de expresión y lucha contra la pobreza en las sociedades del conocimiento. Como demuestran los trabajos de Amartya Sen, la salvaguarda de la libertad de expresión no se puede considerar como un principio exclusivamente político, ya que tiene hondas repercusiones económicas y sociales que la convierten en un instrumento especialmente útil para el desarrollo. Desde el punto de vista de la construcción de las sociedades del conocimiento, una promoción efectiva de la libertad de expresión en la sociedad mundial de la información puede contribuir a resolver un número considerable de problemas políticos, por ejemplo, la censura, las manipulaciones de información con fines políticos o el riesgo de una generalización de la vigilancia. También puede contribuir a solucionar problemas económicos mediante la prevención de las hambrunas, la reducción de la brecha digital o la lucha contra las desigualdades en el desarrollo. La libre circulación de informaciones y contenidos puede también coadyuvar a la sensibilización del público, ya sea en cuestiones de salud pública o en materia de prevención de desastres. El desarrollo de las sociedades del conocimiento puede contribuir considerablemente a la realización de los objetivos de desarrollo para el milenio, que las Naciones Unidas se han fijado con motivo de la Cumbre del Milenio celebrada en el año 2000 en Nueva York. Si bien las nuevas tecnologías impulsan los cambios sociales, solo podrán convertirse en una promesa de desarrollo para todos mediante una alianza de la libertad de expresión, el conocimiento, los principios democráticos y el ideal de justicia que son los cimientos de la Constitución de la UNESCO. Poniendo la voluntad necesaria de las sociedades del conocimiento, podrían hacer que esta promesa se convierta en realidad. La solidaridad digital. Hoy en día, solamente el 11% de la población mundial tiene acceso a Internet. El 90% de las personas conectadas viven en los países industrializados. El 30% en América del Norte, 30% en Europa y 30% en Asia y el Pacífico. Estas estadísticas sitúan de entrada en su verdadero contexto la repercusión de la revolución de las nuevas tecnologías en el mundo. En efecto, se suele hablar de la sociedad mundial de la información y de red extendida por todo el mundo. Pero en realidad solo un 10% de las conexiones con Internet del planeta provienen del 82% de la población mundial. Esta brecha digital es ante todo un problema de acceso a las infraestructuras. A este respecto, conviene recordar que 2.000 millones de seres humanos no disponen de corriente eléctrica, que por el momento es la condición básica del acceso masivo a las nuevas tecnologías. Además, se da también un problema de solvencia económica muy agudo, porque el costo de las telecomunicaciones sigue siendo muy elevado en los países del sur con respecto a los del norte, tanto en términos de valor absoluto como de poder adquisitivo. Los ordenadores también son onerosos y el suministro de servicios Internet representa una inversión sumamente elevada en las ciudades y está muy poco extendida por las zonas rurales. Además, la familiarización con los instrumentos informáticos exige un tiempo considerable a los que tienen que ocuparse ante todo que ganar lo necesario para comer cada día. Esos problemas de conexión, así como las cuestiones concomitantes de economía
de las redes que suscitan son de la incumbencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que es la organización del sistema de las Naciones Unidas dedicada a las infraestructuras de la sociedad de la información. La exclusión de la información no solo es una cuestión de acceso y conexión, sino también de contenidos. Tiene que ver tanto con la brecha digital como con la brecha cognitiva, y guarda relación con los obstáculos educativos, culturales y lingüísticos que hacen de Internet un objeto extraño e inaccesible para las poblaciones que han quedado confinadas en los márgenes de la mundialización. La brecha digital atañe directamente a la acción de la UNESCO. Si queremos fomentar auténticas sociedades del conocimiento en nombre del desarrollo humano, la urgencia de solucionar las disparidades digitales se hace aún más apremiante. En el marco de su mandato, la UNESCO debe proponer soluciones para reducir la brecha digital. Los 4 principios que la organización enunció en la primera parte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información están destinados a orientar la formulación de políticas en este ámbito. El primero de estos principios es el acceso universal a la información. Como veremos más adelante, este principio trasciende la cuestión de la brecha digital, ya que se refiere también al lugar que debe ocupar el dominio público del conocimiento en la estructuración mundial de los derechos, comprendidos el derecho de propiedad intelectual y la protección del derecho de autor. La UNESCO desea trabajar en estrecha colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales interesadas, a fin de que las políticas de precios de las telecomunicaciones y las tarifas de acceso a Internet se adapten a las posibilidades económicas de los países en desarrollo y de las regiones apartadas y desfavorecidas. Los otros 3 principios, libertad de expresión, diversidad cultural y lingüística y educación para todos, también guardan relación con la brecha digital, porque se refieren a alguno de los factores antes mencionados que contribuyen a agudizar los efectos de esto. Estos 3 principios se tratarán también en el presente informe. ¿Hacia una sociedad mundial de la información? En el plano mundial, los factores de desigualdad ante las nuevas tecnologías se combinan creando una auténtica brecha digital planetaria que pone en tela de juicio la universalidad del desarrollo de las nuevas tecnologías. Si el sistema abierto característico de Internet pareciera prometernos una supresión temporal de los efectos de las distancias y el alejamiento, la presencia de la brecha digital nos recuerda que sigue existiendo una geografía de Internet. El mapa de extensión de la red coincide con la geografía del desarrollo. Se observa, además, una correlación estrecha entre el equipamiento en servidores Internet y el indicador de desarrollo humano, IDH, del PNUD. Aunque el relativo retraso inicial en equipamiento Internet de algunos países con el índice de desarrollo humano muy alto, puede a veces explicarse por motivos institucionales. ¿Significa esto que la revolución de las nuevas tecnologías desemboca inevitablemente en un incremento de las disparidades entre los países ricos y los países en desarrollo? En realidad, las causas profundas de la brecha digital hacen que a los países del sur les resulte especialmente difícil recuperar su retraso. En efecto, las desigualdades en materia de dotación industrial inducen desigualdades de desarrollo en las infraestructuras que son el motor de difusión de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se puede decir que existe efectivamente una correlación entre las desigualdades en materia de desarrollo industrial y las disparidades en el acceso a la información. Las asimetrías que se observan en la distribución mundial de las personas conectadas son flagrantes. La geografía de las personas conectadas coincide evidentemente con la de las infraestructuras, tal como lo demuestra la distribución mundial de servidores de Internet. Lo más preocupante es que al parecer la brecha se está ahondando
Estas discusiones mantenidas en organizaciones como la OCDE o el Banco Mundial se ha señalado que las poblaciones pobres siguen teniendo poco acceso a Internet o ninguno, mientras que el número de personas conectadas aumenta rápidamente en los países industrializados. Es innegable que la difusión de las nuevas tecnologías se ha acelerado considerablemente desde fines de los años 90 y que países como China, la India, Brasil o la Federación de Rusia han realizado progresos considerables en este ámbito. Pero en el otro extremo tenemos al África subsahariana, los estados árabes y los países menos adelantados, donde los progresos son muy lentos, salvo entre las élites. Dentro del grupo de los países mejor conectados, se muestra que existen también desigualdades flagrantes entre los países del norte, que disponen de un acceso barato y de alta velocidad, y los países del sur, donde las conexiones, si es que existen, son lentas y muy onerosas. En los países con bajo nivel de ingresos y escasa densidad de acceso a las redes telefónicas, las tarifas de Internet por conducto de un módem y una línea telefónica son mucho más caras que en los países con altos ingresos. En estos últimos países, cada punto porcentual de aumento de la densidad de acceso a la red telefónica coincide con la reducción sustancial en las tarifas de Internet. En cambio, en Bangladesh, por ejemplo, el costo anual de una conexión con Internet permite alimentar a una familia durante un año, mientras que en Filipinas la conexión no está ni siquiera al alcance de la clase media y sigue siendo un lujo. Si no se adoptan políticas específicas, las actuales disparidades de acceso a Internet perdurarán. Hemos visto que los países del norte, y especialmente los de América del Norte, gozan de una posición dominante en el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, esta ventaja induce a los proveedores de servicios de Internet a conectarse prioritariamente con los Estados Unidos o a recurrir preferentemente a operadores estadounidenses de telecomunicaciones, lo cual tiene como consecuencia reforzar aún más su posición. En pro de una auténtica solidaridad digital. Reducir la brecha digital es un objetivo prioritario si queremos que las nuevas tecnologías contribuyan al desarrollo y propicien el surgimiento de auténticas sociedades del conocimiento. El desarrollo en el ámbito de la información no descansa exclusivamente en mecanismos económicos, sino que obedece en gran parte a las decisiones políticas. La reducción de la brecha digital constituye un desafío de tal envergadura que los gobiernos no podrán afrontarlo solos. Será necesario una estrecha cooperación entre los poderes públicos, las organizaciones internacionales, el sector privado, el sector asociativo y la sociedad civil. A este respecto, el G8, que agrupa a los países más industrializados del mundo, adoptó en la cumbre de Génova en julio del 2001 un plan de acción preparado por un grupo de expertos internacionales, la DOT-Force, en el que se precisa la función de las nuevas tecnologías en las estrategias de desarrollo y su contribución a la lucha contra la pobreza. Por su parte, las Naciones Unidas crearon en noviembre del 2001 el Grupo de Tareas sobre la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en cuya composición se tuvo en cuenta la preocupación de asociar a todas las partes interesadas a la reflexión y la definición de estrategias de acción. Los medios económicos y de negocios han adoptado iniciativas análogas en estos últimos años. Por ejemplo, la Iniciativa Mundial contra la Brecha Digital, adoptada en el Foro Económico Mundial de Davos, en la que participan varias empresas importantes del sector privado. Otro ejemplo es la Iniciativa sobre las Posibilidades Digitales, en la que cooperan el PNUD, la Fundación Macle en representación de la sociedad civil, y la empresa Accenture en representación del sector privado. Fue durante los preparativos
de la primera parte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, cuando hizo su aparición el principio de solidaridad digital, que supone que los estados y otros protagonistas de la sociedad de la información adopten medidas concretas para reducir las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías. Además de la idea de un fondo de solidaridad digital formulada por Abdoulaye Wade, presidente del Senegal y creado oficialmente el 14 de marzo del 2005 en Ginebra, se han sugerido otras soluciones. Por ejemplo, la creación de asociaciones o hermanamientos entre colectividades territoriales o municipios de los países ricos y pobres. Algunas ciudades participantes en la Cumbre de Ginebra, por ejemplo, la ciudad francesa de Lyon y el propio municipio de Ginebra, se pronunciaron sin ambages a favor de este tipo de acción, ya que están llevando a cabo algunas asociaciones y comunidades dedicadas a la donación de material informático o manuales escolares a los países en desarrollo. Debería estudiarse con atención todas las propuestas encaminadas a fomentar la solidaridad digital, desde las más tecnológicas hasta las más políticas. Por ejemplo, con respecto a la escasa utilización actual de numerosas redes telefónicas por cable y satelitales, muchos expertos han preconizado que se ofrezcan tarifas preferentes a los países en desarrollo. Las decisiones políticas que adopten los gobiernos sobre este particular serán decisivas, ya que los altos gravamente fiscales son uno de los motivos principales de la carestía de las telecomunicaciones en los países del sur. Por consiguiente, se impone una reforma de las políticas fiscales si se quiere propiciar la disminución de los costos de las telecomunicaciones y el desarrollo en el ámbito de la información. Según algunos expertos, una mayor liberalización de los mercados de telecomunicaciones extrañaría una disminución de su costo y el progreso de Internet en numerosos países. La contribución del sector privado también es decisiva en la reducción de la brecha digital. Una mejor utilización de las redes implicaría una disminución de los costos de las telecomunicaciones en beneficio de todos. En los países del sur será necesario optar por un enfoque pragmático y poco oneroso que se adapte a las diversas situaciones locales. La diversificación de las redes de transmisión de la información, satélites geoestacionarios o desfilantes, redes terrestres, hertzianas o por cable, fibras ópticas, Wi-Fi y nuevos terminales de tipo PDE, que constituye una excepción singular a la hipótesis de una convergencia tecnológica, permite adoptar hoy en día esquemas de inversión diversos en función de los diferentes contextos nacionales o regionales. No obstante, sin prejuzgar la posibilidad de que la comunidad internacional llegue un día a un consenso sobre la cuestión de un servicio universal de acceso a las nuevas tecnologías, conviene recordar que el carácter multiforme de la brecha digital supone un enfoque global de los problemas que no puede limitarse a una solución estrictamente tecnológica. Las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento son una condición indispensable de la edificación de las sociedades del conocimiento. Si la difusión de las nuevas tecnologías acelera el desarrollo de las sociedades del conocimiento, la contribución de las tecnologías de la información y comunicación más antiguas como el libro, la radio o la televisión hertziana será también determinante en este proceso. Al igual que las nuevas tecnologías, la electricidad y las ondas radiofónicas pueden contribuir a la construcción de las sociedades del conocimiento. Es probable que, en el caso de África, continente de la oralidad por excelencia, la radio siga siendo durante mucho tiempo el medio de información y comunicación más extendida, y no solo exclusivamente entre las poblaciones analfabetas. Por eso, incluso en la era del Internet y las nuevas tecnologías, es importante apoyar la creación de emisoras de radio rurales y comunitarias. Gracias a la radio, y no a Internet, muchas comunidades pobres aisladas
pueden ofrecer a sus miembros y en especial a las mujeres la posibilidad de hacerse escuchar, de participar en la vida política y de acceder a un cúmulo considerable de informaciones y conocimientos especialmente útiles para la vida cotidiana. La reducción de la brecha digital tendrá que ir acompañada de la prosecución de los esfuerzos que vienen realizándose desde varios decenios para conseguir un reparto más equitativo de los aparatos de radio y televisión en el mundo. Las antiguas y las nuevas tecnologías de la información no se sustituyen, sino que se complementan, porque las primeras contribuyen eficazmente a la difusión de los conocimientos y facilitan así el acceso a las segundas. La geografía de las desigualdades de acceso a las antiguas tecnologías permite albergar esperanzas de que la supresión de la brecha digital no sea una tarea imposible. Aunque el reparto de las líneas telefónicas fijas en el mundo coincida con la geografía de la brecha digital, lo cual no es sorprendente ya que hemos visto que las posibilidades de conexión, los módems y las líneas telefónicas guardan una relación con el desarrollo de Internet. La distribución mundial de los aparatos de radio y televisión se caracteriza por una menor desigualdad entre los países del norte y del sur, como lo demuestra la situación de África del Norte. Además, algunas de las nuevas tecnologías digitales han surgido como prolongación de tecnologías más antiguas. Los dos ejemplos más importantes a este respecto son la telefonía móvil y la televisión digital, como se muestra en la figura 1.6. En algunos continentes, el desarrollo de la telefonía móvil ha alcanzado a la del teléfono fijo. El caso de algunos países de África merece ser especialmente señalado a este respecto. La telefonía móvil es un instrumento formidable para acabar con el aislamiento de las regiones apartadas. A este respecto, cabe señalar un hecho notable. La progresión de la transición tecnológica es análoga, aunque desfasada en el tiempo en los países industrializados, encabezados por Finlandia, donde el 84% de la población poseía un teléfono móvil en 2002, y en los países en desarrollo, por ejemplo Marruecos, donde la telefonía móvil se ha desarrollado a un ritmo excepcionalmente rápido en comparación con el de las líneas telefónicas fijas. Los atractivos de Internet no deben hacernos olvidar que la radio y el teléfono móvil pueden facilitar también el acceso a la información adecuada, precisa y de calidad. Es necesario fomentar una auténtica diversificación de las modalidades de acceso a la sociedad mundial de la información. Tal como lo demuestran los centros comunitarios multimedia, la reducción de la brecha digital tendrá que efectuarse a menudo recurriendo a soluciones mixtas, combinando antiguas con nuevas tecnologías y construyendo auténticas sociedades del conocimiento. Existen, pues, numerosas soluciones que permiten reducir la brecha digital, a condición de que exista una clara voluntad política al respecto. Además, hay que recordar que si la generalización del conocimiento puede contribuir a erradicar alguno de los factores que contribuyen decisivamente a la brecha digital. El principal obstáculo para el desarrollo generalizado de sociedades del conocimiento no será tanto esa brecha como la existencia de desigualdades importantes entre los países del norte y los del sur, en la producción de conocimientos y la participación en ellos. La problemática planteada por esta brecha cognitiva se expone en detalle en el capítulo 10 del presente informe. La libertad de expresión, piedra angular de las sociedades del conocimiento. El significado de la libertad de expresión. Como hemos visto, no tiene sentido referirse al advertimiento de una sociedad mundial de la información si ésta no se basa en el principio de la libertad de expresión. Según las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales adoptados universalmente a las que nos hemos referido al principio del presente capítulo, la libertad de expresión supone la libertad de opinar, expresarse y escribir, así como la libertad de prensa, el libre acceso a la información y la libre circulación de datos e informaciones. Sin libertad de expresión no hay sociedad de la información. En efecto, esta libertad, que va unida a la libertad imprescindible
de que deben gozar la investigación científica y las actividades creadoras, es la única que puede garantizar que la sociedad mundial de la información no sea una sociedad en la que la gente esté mal informada o desinformada. Además, las libertades enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan a los individuos en todo el mundo la posibilidad de no dejarse ahogar por la masa de datos indiferenciados producidos por la revolución de la información, ya que solo las búsquedas pertinentes de información, los intercambios, las discusiones, los debates democráticos y las actividades científicas o creativas libres pueden hacer que la información se convierta en conocimiento. La libertad de expresión es, por lo tanto, la que garantiza la posibilidad y la perdurabilidad de auténticas sociedades del conocimiento. La libertad de expresión garantiza también a todos el acceso a contenidos diversificados y tan fiables como es posible. Esta libertad no solo supone, desde un punto de vista estrictamente económico y social, el acceso a las infraestructuras y la reducción de la brecha digital, sino que también constituye una garantía política de los derechos fundamentales. Asimismo, induce a interrogarse sobre la diversidad de los contenidos que circulan en la sociedad mundial de la información. ¿Todos los contenidos merecen ser igualmente accesibles? Cuando hay públicos vulnerables que pueden tener acceso a contenidos susceptibles de causarles un grave perjuicio, por ejemplo, los adolescentes en crisis que pueden encontrar en Internet indicaciones detalladas para suicidarse o volverse anoréxicos, ¿qué actitud se debe adoptar ante la libertad de expresión? ¿Debe existir una permisividad total en nombre del rechazo de la censura? ¿O deben imponerse limitaciones de orden público en nombre de la protección de la juventud, de la dignidad humana o del respeto a la memoria de las víctimas de un genocidio? Es bien sabido que en el plano internacional hay opiniones muy divergentes a este respecto, aun cuando la libertad de expresión se haya convertido en un derecho humano universalmente reconocido. Actualidad en la libertad de expresión en la sociedad mundial de la información. La libertad de expresión y las legislaciones que la reconocen protegen a nivel nacional se ven confrontadas hoy al reto de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías y de Internet, que han transformado la escala de la difusión de ideas y opiniones. La libertad de expresión, nacida con el siglo de las luces, el liberalismo político y el movimiento en pro de la tolerancia, la libertad de prensa y la lucha contra la arbitrariedad, se ha concebido desde sus inicios como una libertad negativa. Esto es como una libertad conquistada contra las restricciones y obligaciones impuestas por el Estado o las autoridades religiosas. Hoy en día, en la era del ciberespacio y tras los progresos jurídicos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la expresión de la individualidad se ha convertido en regla y la libertad de expresión se ha transformado en libertad positiva, en manifestación de una espontaneidad y una autonomía nueva. La transformación de los vectores de la libertad de expresión ha cuestionado su definición y estimulado el debate sobre su posible regulación o los límites que, en opinión de algunos, convendría poner a su ejercicio. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han provocado también un cambio de situación, como muestra el recuadro 1.4. Internet y las tecnologías digitales han modificado radicalmente el equilibrio de las fuerzas en presencia. Hasta ahora, para muchos gobiernos era relativamente fácil escuchar conversaciones telefónicas, clausurar un periódico, prohibir la utilización de frecuencias hertzianas e incluso instalar sistemas de interferencia de las emisiones de radio y televisión, y el carácter absoluto de la libertad de expresión se refería a la obligación de proteger a la parte vulnerable, esto es, a los profesionales de los medios informativos.
Sin embargo, hoy en día el ciberespacio ofrece una tribuna a todas las formas de disidencia y es el Estado quien se encuentra a menudo desprotegido ante el carácter inasible de las informaciones que circulan en Internet. Son muy ilustrativos de esta evolución los debates en torno a la conveniencia de aplicar a las publicaciones electrónicas el mismo plazo de prescripción establecido para la prensa, de tal manera que no se las pueda llevar ante los tribunales por sus contenidos una vez transcurrido dicho plazo. Libertad de información y pluralismo de la media en las sociedades del conocimiento. Si bien es verdad que en la sociedad mundial de la información, en ciernes reviste una gran importancia el principio de la libertad de expresión, en las sociedades del conocimiento emergentes habrá que hacer hincapié en un aspecto particular de este principio fundamental, a saber, la libertad de información, definida como el derecho a acceder a datos en posesión de los poderes públicos y obtener una información periódica sobre las iniciativas que estos adoptan. En efecto, en este nuevo contexto, el poder que confiere la posesión de un conocimiento puede incitar a sus poseedores a sacar provecho de la ignorancia en que se hallan los que no la poseen. Las primeras sociedades históricas del conocimiento, recordemos las castas de letrados del antiguo Egipto o los mandarines de la China imperial, fueron sociedades en las que se cultivaba el secreto. Si se quiere promover la participación de todos, el derecho a un acceso libre a la información y al saber puede desempeñar un papel regulador en las sociedades del conocimiento emergentes. Por su naturaleza misma, la libertad de información garantiza el carácter democrático de las sociedades del conocimiento. Más adelante veremos hasta qué punto el ejercicio de este derecho facilita el desarrollo del dominio público de la información, clave del aprovechamiento compartido de los conocimientos. La libertad de información guarda relación con el derecho a una información diversificada y de calidad, que existe un pluralismo de los media. Recordemos que los periodistas, los difusores y los directores de programas de radio o televisión son los vectores y garantes de la libre circulación de informaciones e ideas. Por lo tanto, pueden ser protagonistas esenciales del desarrollo de auténticas sociedades del conocimiento, si tienen voluntad para ello. Y por eso, la UNESCO manifiesta un especial interés por la misión de los profesionales de los medios informativos. Sus responsabilidades especiales les imponen el deber de contribuir lo más posible a la difusión de contenidos de calidad que fomenten en las personas un espíritu de apertura a la cultura, los conocimientos, la tolerancia y el prójimo. El arbitraje entre la libertad de expresión y otros derechos. ¿Nos encaminamos hacia principios comunes? Tal como hemos destacado, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado que la libertad de expresión es la piedra de toque de todos los demás derechos y libertades que se dedica a defender. Del 14 de diciembre ahora, bien se ha comprobado que la libertad de expresión podía en algunos casos entrar en conflicto con otros derechos o principios universalmente proclamados. A este respecto, cabe preguntarse si algunos contenidos pueden ser tan perjudiciales como determinadas conductas. Bastará recordar, por ejemplo, el papel desempeñado por la radio de las Mil Colinas en la instigación del genocidio de 1994 en Ruanda. Se puede clamar contra la censura cuando se trata de impedir discusiones que incitan al odio racial y a la limpieza étnica, e incluso al genocidio y los crímenes contra la humanidad. La penalización de algunos contenidos, que es de la incumbencia de la legislación de cada nación y obedece con frecuencia a disposiciones muy variables de un país a otro, plantea la cuestión de la posible imposición de límites de principio o razonables al ejercicio de la libertad de expresión. En los estados democráticos basados en el imperio de la ley, hay dos concepciones a este respecto. La primera es la que corresponde a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la segunda es la que se refleja en el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos hace de la libertad de expresión el principio mismo de la democracia. Sin libertad de expresión, ninguna sociedad puede proclamarse libre. Así, no pueden imponerse limitaciones razonables a la libertad de expresión. En primer lugar, porque es muy poco probable que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo sobre el carácter razonable o irrazonable de estas limitaciones. Y en segundo lugar, porque no puede haber abuso de la libertad de expresión en la medida que el propio debate de ideas actúa como una especie de regulador. La protección de la libertad de expresión y la libertad de información debe ser absoluta y no admite excepciones. La concepción del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es bastante diferente. No puede haber libertad y por consiguiente libertad de expresión, sin que exista una responsabilidad correlativa. Por eso, el convenio justifica algunas restricciones legítimas y deseables cuando algunos contenidos son perjudiciales. Estos dos enfoques posibles del conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos explican las dificultades que surgen a la hora de aplicar la concepción europea, que supone una determinada forma de reglamentación a un vector de la libertad de expresión como Internet, cuyo principio se inspira en la concepción americana. Libertad de expresión y participación de la inmensa mayoría en las sociedades del conocimiento. La salvaguarda de la libertad de expresión no es solo una cuestión de principios, es un poderoso vector del desarrollo humano que abre paso al aprovechamiento compartido de la información y del saber. Emana de los mismos ideales que legitiman la salvaguarda de la diversidad cultural y lingüística en el ciberespacio. Propiciar una mejor utilización de las nuevas tecnologías y permitir que un número cada vez mayor de ciudadanos de orígenes culturales y geográficos, cada vez más diversos, accedan a la información y participen en la aventura del conocimiento. Los beneficios de la libre circulación de la información y las ideas no se limitan a la garantía de los derechos fundamentales. La transparencia inherente a esta circulación contribuye a la estabilidad del entorno económico y la creación o restauración de la confianza, un factor esencial de todo desarrollo duradero de las actividades humanas. A la eficiencia de las transacciones de los mercados y el auge de la democracia. Como ya se ha visto, la libertad de expresión es un pleno componente del desarrollo y propicia una mejor asignación de los recursos. Las nuevas tecnologías pueden constituir un valioso instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión. Internet ofrece a los individuos medios para realizar, en un grado sin precedentes hasta ahora, lo que las constituciones democráticas garantizan a los ciudadanos desde hace años y decenios, o incluso siglos en algunos casos. Esto es expresarse, comunicar y comerciar libremente prácticas que antaño exigían recursos técnicos y financieros considerables y que hoy están al alcance de todos si se hace lo necesario para que así sea. La libre circulación de ideas e informaciones que las nuevas tecnologías han hecho más eficaz será un factor de impulso formidable de la democracia y la participación de todos en la vida pública y la adopción de decisiones. No obstante, las opciones políticas siempre se impondrán a la tecnología. De ahí que sea tan importante defender ese derecho allí donde se conculca y preservarlo donde quiera que se halle en peligro, porque la libertad de expresión y la libre circulación de la información inherente a ella son una condición esencial de la aparición de sociedades del conocimiento.